Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta que es la octava emisión de la serie Las propuestas de los candidatos. La comenzamos en 1996 y por esta serie han pasado todos los candidatos presidenciales que hemos tenido desde entonces, excepto el doctor Joaquín Balaguer, que ya en el 2000 estaba en malas condiciones físicas y no pudo aceptar la invitación. Para esta ocasión, como en las anteriores, hemos invitado a todos los candidatos que están en actividad. Hay 3 candidatos adicionales, pero no han hecho campaña ni están en actividad, simplemente se inscribieron en la Junta Central Electoral, pero invitamos a los 4 candidatos que han estado participando activamente. El doctor Guillermo Moreno, el doctor Leonel Fernández y el licenciado Luis Abinader. También invitamos al licenciado Gonzalo Castillo, pero este declinó la invitación. Como siempre, se trata de que los candidatos tengan una oportunidad de presentar ante el país sus propuestas y de responder preguntas ante un panel muy diverso, que esta vez va a contar con la participación de ejecutivos de los 4 diarios del Grupo Corripio, es decir, el Diario Hoy, el Listín Diario, El Día y El Nacional, así como de los telematutinos de Teleantillas y Telesistema Dominicano y de las emisoras radiofónicas H y JB y La Nota Diferente. Estas presentaciones se van a retransmitir a la 1 de la tarde, va por Coral 39, a las 8 de la noche por Telesistema Canal 11 y a las 10 por Teleantillas Canal 2. Podemos aceptar preguntas de los televidentes a través de las redes, siempre que sean sobre la temática que se va a ir dilucidando en cada uno de los bloques, 4 bloques en que estará dividido este programa. Me complace muchísimo compartir la coordinación de esta serie de programas con don Uchi Lora. Entre él y yo tenemos un poquito más de un centenar de años de ejercicio periodístico. 105. Es un quintal que va pesando un poco, ¿verdad, Uchi? 105 entre los dos. Sí. ¿Verdad? En el Cibao decimos que eso no es un pellico ñoco. Bueno, y los colegas, representación de los medios que acaba de enumerar Juan Bolívar y que van a participar en esta entrevista, son Miguel Franjul, director del Listín Diario, José Monegro, director de El Día, Nelson Marrero, subdirector de Hoy, también Germán Marte de La Nota Diferente, Jacqueline Morel de Telematutino 11 y Javier Cabreja del programa El Día. Vamos ahora entonces a ver una semblanza de nuestro invitado de hoy, que participa por 4ª vez, el doctor Guillermo Moreno García. Adelante. Guillermo Antonio Moreno García nació en Sabaneta, Santiago Rodríguez, en 1956. Hijo del escritor y poeta Juan Isidro Moreno y Mercedes García Fernández, siendo el primero de 7 hermanos. Graduado en Derecho en 1986 en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, e hizo un posgrado en Estudios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Esposo de la reconocida abogada y aspirante a diputada por el Distrito Nacional, Aura Celeste Fernández, con quien procreó 2 hijos. Su trayectoria política ha ido en consonancia con el ejercicio de su profesión. Se dio a conocer ampliamente al ocupar en 1996 el puesto de Procurador Fiscal del Distrito Nacional, donde se caracterizó por su decidido combate contra la corrupción, siendo destituido un año después. Fue consultor del Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil de OIT y UNICEF, decano de la Escuela de Derecho de UNIBE y miembro redactor de la Comisión Oficial de Revisión y Actualización del Código de Procedimiento Criminal, actual Código Procesal Penal, y corredactor del Estatuto del Ministerio Público. En 2007, Moreno es presentado como candidato a la presidencia por un conjunto de fuerzas políticas, movimientos locales, artistas, intelectuales y ciudadanos independientes. En 2008, Moreno se postuló como candidato a la presidencia por el movimiento Independencia, Unidad y Cambio MIUCA, y posteriormente, en el 2009,
lanzó el movimiento, hoy partido, Alianza País, para postularse a la presidencia en las elecciones del 2012. Guillermo Moreno fue electo a unanimidad por la dirigencia de Alianza País para encabezar la fórmula presidencial de esa organización política para las elecciones del 2016. Es postulado nuevamente a la presidencia para las elecciones del domingo 5 de julio, luego de fusionarse en una sola estructura política con el partido Opción Democrática que lidera Minú Tavares Mirabal. El doctor Guillermo Moreno es el candidato del partido Alianza País y como siempre ya es veterano, tiene esta es su cuarta presentación aquí en las propuestas de los candidatos, tiene hasta 10 minutos para hacer una presentación general de por qué quiere ser candidato, por qué quiere ser presidente de la República. Muy buenos días, amigos y distinguidos y apreciados periodistas de los medios de comunicación Corripio. Muy buenos días al pueblo dominicano. Alianza País, como partido político, aspira a dirigir los destinos nacionales basado precisamente en las circunstancias en que negativas en que se encuentra por décadas la República Dominicana. El 2020, que ha sido un año de una gran calamidad para nuestro pueblo, que ha supuesto sufrimiento y muerte para muchas familias, frente a las cuales hoy día expresamos nuestras condolencias por tanto sufrimiento acumulado fruto de esta pandemia y de su mal manejo por parte del gobierno que preside el Estado. Hoy día, Alianza País, frente a esta situación que se presenta, que ha venido a agravar los problemas que por décadas nosotros hemos arrastrado en materia de injusticia social, de negación de derechos, de institucionalidad, de corrupción. Por eso en nuestra propuesta hay el planteamiento de un periodo necesario de transición que deberá agotar el gobierno que asuma la dirección del Estado a partir del 16 de agosto, que nosotros le hemos llamado de emergencia nacional, una economía de emergencia nacional, para adoptar un conjunto de decisiones frente a la seria problemática que hoy enfrentamos, que es, por un lado, una crisis sanitaria profunda, con todo lo que esto ha supuesto para la salud, que es un problema de parálisis económica bastante aguda y que desde ya, pero con los meses, puede convertirse en una seria crisis social. Por eso planteamos la necesidad de que a partir del 16 de agosto asumamos una economía de emergencia nacional que le dé respuesta a cada uno de estos niveles de crisis que hoy tiene la sociedad dominicana y que si no se afronta, entonces va a agravarse de manera incontenible y de manera muy grave. Para eso nosotros planteamos la necesidad en ese periodo de que haya un diálogo de sectores que permita avanzar hacia una agenda nacional de responsabilidades compartidas por todos los sectores, para que juntos podamos enfrentar
toda esta situación de pandemia sanitaria, de crisis económica, de crisis social, de crisis institucional. Esa es, digamos, lo que tenemos de frente por la situación del 2020. Pero nosotros tenemos una propuesta de gobierno que es ya evidentemente en este contexto más de largo plazo, que está fundada en 7 ejes. Y es lo que nos lleva a nosotros a plantearnos asumir la presidencia de la República y la dirección del Estado. Esos 7 ejes se denominan y señalan cada uno lo que serían los rieles por los cuales conduciríamos esta sociedad. En primer lugar, lo que llamamos hacer de la República Dominicana un país productivo, que impulse la producción nacional como base de la generación de riqueza y que garantice esa producción nacional, nuestra independencia como país o niveles de dependencia como país, pero también nuestra soberanía alimentaria, y que haga que nuestro país sea cada vez menos dependiente de factores externos, como estamos viendo hoy la consecuencia de tener una economía solo anclada en factores externos y no también, además, en factores internos. En segundo lugar, un país justo. Y de lo que se trata aquí es de garantizar a cada dominicano, a cada dominicana, sus derechos económicos, sociales y culturales. Y al permitir y garantizar esos derechos económicos y sociales, lo que estamos hablando es de una sociedad que pueda avanzar hacia el bienestar y la prosperidad colectiva, y no solo el bienestar de unos pocos frente a la miseria, la exclusión y la pobreza de las grandes mayorías. Un país democrático es nuestro tercer eje. No es posible ni la producción, ni un sistema de desarrollo productivo, ni tampoco es posible avanzar hacia un país justo si no tenemos desarrollo institucional, si no tenemos una cultura de respeto a la ley, si no somos capaces de construir ciudadanía. Y entonces nosotros creemos en una democracia que sea cada vez más participativa, que esté descansando en la soberanía de los ciudadanos, en ese ejercicio, que los ciudadanos puedan ejercer controles sobre sus gobernantes y su gobernado, y no que sean presos de esos gobernantes y de sus caprichos y apetencias. En cuarto lugar, nosotros hablamos de un país seguro, un país donde la gente, el ciudadano, la ciudadana no tenga miedo de salir, un país que tenga seguridad jurídica, un país en el cual los jóvenes puedan disfrutar y los adolescentes y los niños de las plazas, de los parques, que podamos vivir sin miedo. Y además, un quinto eje es hacer un gobierno honesto. De poco sirve todo lo que he dicho si en la dirección del Estado no hay gobernantes, no hay representantes que administren con pulcritud y con transparencia los recursos públicos. Y por eso aspiramos y nos comprometemos, y es un eje para nosotros fundamental, hacer un gobierno honesto. Nuestro sexto eje es hacer de la República Dominicana un país verde, un país que proteja el medio ambiente, nuestras cordilleras, nuestros ríos, de tal manera que nosotros podamos garantizar la vida, que es la base de la propia existencia de la nación. Y en séptimo lugar, nuestro séptimo eje es hacer de la República Dominicana un país soberano, un país que sea capaz de proteger no solo sus fronteras terrestres, sino también sus fronteras marítimas, aéreas, y además de eso,
poder jugar un papel como país independiente y soberano en el concierto de naciones y propugnar y impulsar la lucha por la paz, contra el crimen, el cambio climático, la cooperación entre las naciones. Esos son nuestros 7 ejes y nuestro compromiso es de llegar a la dirección del Estado, impulsar esa visión y cada uno de estos ejes para dar paso a un nuevo orden democrático que permita enderezar, rescatar este país de la situación en que hoy se encuentra. Bueno, pues entonces ahora vamos a desmenuzar esos enunciados que ha hecho el candidato de Alianza País, Guillermo Moreno, con las preguntas que vamos a plantear aquí los comunicadores participantes en este programa, las propuestas de los candidatos. La temática de este primer bloque es el restablecimiento de la salubridad y las reformas a la seguridad social. La primera pregunta la tiene el director del periódico El Día, José Monegro. Justamente ayer la Cámara de Diputados aprobaba en segunda lectura un proyecto que cuestiona los fondos de pensiones y eso está dentro de un marco de cuestionamiento de todo lo que es la seguridad social. ¿Cuáles reformas introduciría Guillermo Moreno tanto a cómo se manejan las administradoras de riesgo de salud y el tema de los fondos de pensiones? La seguridad social que nosotros tenemos no ha llenado las expectativas con las que fue votada esta ley en el año 2001. Y no ha llenado las expectativas porque se ha convertido en un mecanismo que solamente ha servido para alimentar al sector financiero. Y esa es la realidad. En los casi 20 años de manejo de esta ley de seguridad social, el sector financiero, que solo hace una administración de los fondos de pensiones de los trabajadores que son sus propietarios, ha tenido entre utilidades y entre gastos administrativos, ha recibido cerca de 100.000 millones de pesos. Y la cruda realidad es que los trabajadores hoy día, si fueran a recibir la pensión, apenas podrían optar por una pensión que representa el 23% de su salario actual. Y para decirlo de manera más cruda, un trabajador que hoy gane 20.000 pesos recibiría una pensión de menos de 2.500 pesos con la forma de distribución de la rentabilidad de esos fondos de pensiones. Solamente en el año 2019 las administradoras tuvieron una rentabilidad de un 38% y los trabajadores de un 5.4%. Así no puede ser. Así no puede ser. Eso hay que transformarlo. Y tenemos que transformarlo precisamente para que la ley de seguridad social pueda garantizar por lo menos 3 cuestiones que son básicas. En primer lugar, que pueda garantizar una pensión digna a los trabajadores al momento de su cesación. En segundo lugar, que pueda lograrse la universalización de un seguro familiar de salud para todos los dominicanos. Lo mismo, un seguro de desempleo y de riesgo al momento en que el trabajador así lo necesitara. Hay que reformar profundamente esa ley de seguridad social en beneficio de los reales propietarios de los fondos de pensiones, que no es el sector financiero, que son los trabajadores dominicanos. Vamos a darle la palabra inmediatamente al director del Listín Diario, don Miguel Franjul. Buenos días, doctor. Con una pandemia en curso que está cobrando vidas, está provocando el internamiento y el sufrimiento de muchas personas, luce como muy indescriptible el futuro inmediato. Es decir, el escenario en que se encontraría un nuevo gobierno después, en el 16 de agosto. Usted ha planteado de entrada como primera medida la declaración de un
periodo de transición y de emergencia para aplicar medidas puntuales, pero también ha señalado 4 aspectos que en este momento traumatizan la vida del país. Son, en primer lugar, la pandemia, en segundo lugar, la economía, en tercer lugar, los problemas sociales y también el estado en que quedaría el sistema partidario dominicano después de este proceso. ¿Qué extensión para usted tendría ese periodo de emergencia? Es decir, en la forma en que usted lo ve, ¿qué tiempo le tomaría a un gobierno atacar puntualmente esos 4 escenarios para entonces emprender un camino de restauración de la vida nacional? Eso debió hacerse desde el mes de abril. Si tuviéramos un gobierno con los niveles de responsabilidad y de identidad y democrático que aspiramos. Y de lo que debió hacerse fue convocarse un gran diálogo de sectores para definir una agenda de responsabilidades compartidas entre partidos, ciudadanía, sectores productivos, sector salud, etc. Y entonces nosotros haber definido un camino desde ahora, desde abril, hasta por lo menos definir un periodo. Esta agenda compartida, de responsabilidades compartidas, tiene que traducirse en una reestructuración del presupuesto. Porque el Estado está manejado por un presupuesto que es anual. Y ahora el nuevo gobierno tomará posesión y va a administrar el presupuesto de agosto a diciembre. Y por tanto, entonces, tendrá que establecer algunas metas específicas en el marco de esa reestructuración del presupuesto para esos 4 meses. Ese primer periodo, en mucha medida, va a pautar todo lo que va a pasar de cara al 2021. Porque también, entonces, a partir del resultado de las medidas que se adopten en materia sanitaria, en materia económica, en materia social, en materia institucional, en estos 4 meses, en esos compromisos que se logren y que se ejecuten, entonces podremos definir, cuando estemos discutiendo el presupuesto en noviembre, en octubre, de cara al 21, entonces podremos definir las nuevas metas del año 2021, de tal manera que esto entonces se refleje en el nuevo presupuesto del 2021. Bien, para continuar entonces, es bueno, nuestros amigos televidentes oyen una campanita, ¿verdad? Nuestro invitado tiene 3 minutos para responder cada pregunta. A los 2 minutos suena la primera campanita, ¿verdad? Para que vaya redondeando. A los 2 minutos y medio suena la segunda y a la tercera acabó. El candidato se ha ajustado. No le disparan a uno en la tercera. Exactamente. Se ha ajustado hasta ahora a esos parámetros de tiempo. Jacqueline Morel, de Telematutino 11. Buenos días a todos. Doctor, la situación que estamos viviendo en medio de la pandemia del coronavirus ha puesto al sistema de salud dominicano a que podamos ver todas las carencias, todas las debilidades que él mismo tiene. No solamente por la pandemia, sino lo que podemos hacer de aquí en adelante. Se cuestiona que es un tema de recursos económicos, otros entienden que es un tema de recursos humanos. ¿Cuál es la visión suya y qué hacer con el sector salud posterior a la pandemia? Bueno, lo primero es que vamos a partir del origen del problema. Nosotros tenemos que garantizar y ver la salud como un derecho humano fundamental de todos los dominicanos y dominicanos y que el Estado tiene que garantizar. La salud no es una mercancía que solo deben disfrutarla aquellos que puedan pagar por ella. El Estado tiene que garantizar el derecho a la salud. Y para garantizar ese derecho a la salud, el Estado no ha estado haciendo las inversiones en salud necesarias. Porque todos sabemos
que desde que el Partido de la Liberación Dominicana asumió la dirección del Estado, implantó un modelo de orientación neoliberal. Y en ese modelo los derechos se privatizan. Son mercancías que solo pueden acceder quien paga por ellas. Y eso es lo que explica que hoy día tenemos una inversión en salud de 1.9 del Producto Interno Bruto, una de las más bajas de las Américas. Entonces, hay que invertir indudablemente en salud. Nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno la propuesta de invertir progresivamente hasta llevar la inversión en salud a un 5% del Producto Interno Bruto. Eso es un aspecto. Pero hay otro aspecto. Es que también, además de mala inversión, en materia de salud tenemos un paradigma equivocado. Nosotros tenemos un sistema de salud que está fundado en ser reactivo frente a la enfermedad. Nosotros tenemos que cambiar ese paradigma y esa es nuestra propuesta desde Alianza País. Nosotros necesitamos un sistema de salud que promueva la salud y esa promoción de la salud tiene que darse en base a la prevención, a la atención primaria, tiene que darse en base al médico de familia que permita que precisamente podamos intervenir antes de que se produzcan los episodios de gravedad que terminan siendo más costosos para el Estado y para la sociedad. Entonces tenemos que invertir más, garantizar el derecho y cambiar el paradigma de salud hacia un paradigma de promoción de la salud. Nelson Marrero, subdirector del periódico Hoy. Buenos días, Guillermo. Entre los problemas que deben ser superados para mejorar los servicios de salud en República Dominicana está el problema que confronta el sistema de afiliación a través de las evasiones y ilusiones del sector empleador. Está también la debilidad salarial del trabajador que margina de la cobertura a un sector numeroso e importante y que además existe un reclamo difícil de responder en materia de catálogo de atenciones y de subsidios médicos. De manera concreta, ¿cómo se resolvería ese problema? Además entre las reformas para la seguridad social que se proponen, existen quienes además proponen la eliminación intermediaria por lo menos de los prestadores de salud. ¿Están comprendidas en su visión del problema esos aspectos? Lo que nosotros planteamos es que la ley de seguridad social y el diseño que ha hecho privatizó la seguridad social y ha creado una inequidad. Y esa inequidad se refiere a que hay una ley del embudo. Las prestadoras, las intermediarias, la AFP, la ARS, tienen la parte ancha del embudo. Por eso, en 20 años, han recibido en utilidades y han recibido en gastos administrativos cerca de 100.000 millones de pesos. Y los trabajadores hoy día los afiliados no tienen la opción de una pensión mínimamente digna. Señalaba anteriormente que representa apenas hoy día la posibilidad de pensión de un 23% del salario que tenga el trabajador. Entonces, ese es un problema que hay que modificarlo. Si no hay modo de que se reduzcan de manera sustancial y que el sector financiero acepte reducir de manera sustancial esos beneficios que hoy recibe, entonces el otro camino tiene que ser entonces hacerla de carácter público. Pero porque no es posible mantener en el estado actual esos niveles de inequidad. Nosotros una de las cosas que planteamos precisamente si se redujera esos niveles
de beneficio y de rentabilidad que percibe el sector financiero por solo administrar los recursos de los fondos de pensiones, una de las cuestiones clave que se podría lograr es la universalización en el país del seguro familiar de salud. Es que no debe haber un dominicano que no esté provisto de una tarjeta de seguro, de la seguridad social, porque es su camino, es la llave que le permite poder garantizar mínimamente su derecho a la salud. Fíjense lo que pasa en este país. Solamente el Estado cubre un tercio de los gastos de salud y es de los gastos de bolsillo del ciudadano que se cubren las 2/3 partes. 2/3 partes es el 66% de los gastos de salud de la familia dominicana lo cubre el propio ciudadano. Entonces eso tiene que cambiar. Esa inequidad no puede seguir y eso es precisamente reformando esa ley de manera sustancial. Bien, el turno es para Javier Cabreja del programa El Día. Bueno, buenos días, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. La República Dominicana es uno de los 5 países del mundo que tiene la interrupción total del aborto, ¿no? O la prohibición total de la interrupción del embarazo. Y eso tiene consecuencia en la salud de muchas mujeres, sobre todo mujeres más pobres que ya porque la vida de la madre corra riesgo o por otras situaciones tienen que recurrir a un tipo de interrupción del embarazo en condiciones muy precarias. Frente a esto hay una discusión importante sobre este tema, pero me gustaría saber cuál sería la posición frente a un problema de salud que afecta a las mujeres en la República Dominicana como este. ¿El problema es? La interrupción, prohibición total de la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre riesgo. Sí, yo no soy partidario del aborto, en términos de mis convicciones personales. Siempre he señalado que en ese contexto, sin embargo, nosotros no podemos ignorar la realidad que se vive o que vive una mujer, que vive una familia, en las situaciones extremas en las cuales se presentan situaciones como la que usted señala. Es decir, cuando una madre que está embarazada está en peligro la vida de la madre y la vida de la madre, la ley tiene que posibilitar que siguiendo un protocolo pueda salvarse la vida de la madre. Eso no está en discusión desde mi punto de vista. De tal manera, incluso por experiencia personal, mi segundo hijo pasó algo parecido. Hubo una ruptura de la membrana y estaba Aura botando el líquido amniótico y entonces eso produjo una, digamos, circunstancia en la que se ponía en peligro la vida de ella. Y entonces fuimos donde 3 médicos y los 2 primeros decían hay que interrumpirlo. Nosotros insistimos y en un tercero dijo, que fue el doctor Plácido Mentero, el segundo padre de mi hijo, que dijo, bueno, podemos correr el riesgo. Pero nosotros teníamos la decisión de salvar la vida de Aura, salvar la vida de la madre. Entonces, esa cuestión, la ley tiene que haber una cobertura para que se pueda salvar la vida de la madre en una circunstancia en la que el embarazo la ponga en peligro. Un caso que es muy frecuente que pasa es una madre que tiene un embarazo y tiene un cáncer en el útero y no hay modo de salvar a la madre si no es sacando el útero, si no es extirpando el útero. Entonces, siguiendo un protocolo médico que debe estar establecido, entonces debe procederse a salvar la vida de la madre.
De eso no hay duda. Germán Marte, de La Nota Diferente. Y del periódico El Día. Doctor, buenos días. La humanidad está concentrada en el tema del coronavirus, sin duda un problema, pero hay otra pandemia que cobra más vida, mucho más que el coronavirus. Es el tema de los accidentes de tránsito. República Dominicana es líder, deshonrosamente líder en esa materia. ¿Qué haría un gobierno suyo para reducir esa elevadísima tasa de mortalidad por accidentes de tránsito? Ese es un problema serio. Si yo le digo a usted que en el año 2019, cada día murieron 6 dominicanos o dominicanas en accidentes de tránsito. Eso dio una cifra de unas 2.300 muertes en accidentes de tránsito, solo en el 2019. El 2019, ahí hace unos meses, fue el año de más accidentes de tránsito en los últimos 10 años. Solamente en los últimos 10 años aquí han muerto 20.235 dominicanos en accidentes de tránsito. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros somos el segundo lugar de más accidentes de tránsito del mundo, en términos porcentuales, evidentemente. Eso tiene mucho que ver con... Y en primer lugar lo tiene una isla del Pacífico lejano de 60.000 habitantes que se llama Niue. Bueno, entonces resulta que esto tiene mucho que ver con aplicar la ley, con que las instituciones funcionen, que pudiéramos reducirlo de manera sustantiva. En primer lugar, nosotros tenemos que eliminar el alcohol en la conducción. Cada vez que yo veo que en una estación de expendio de combustible hay un centro donde venden alcohol, me doy cuenta que andamos mal. Segundo, aquí tiene que haber el chequeo rutinario de todo vehículo que transite por las calles, y ese tiene que ver con sus llantas, con sus frenos, con sus condiciones, porque un vehículo es un medio de transporte, pero también es un medio de muerte, como lo sabemos, por lo que acabamos de decir. El tema del control de la velocidad. En los países organizados, cada vez que ocurre un accidente de tránsito, se hace un estudio del lugar donde ocurrió el accidente, porque entonces hay que determinar qué pudo inducir. Aquí hay que hacer eso, hay que hacer un traslado al lugar, en esa curva, en esa cuesta, en esa bajada hubo un accidente, ¿qué pudo ser? De tal manera que podamos intervenir. Y tercero, tiene que haber consecuencias. ¿Quién conoce a alguien que le hayan cancelado la licencia ¿Quién conoce a alguien que le pongan puntos y que luego esa persona haya sido excluida como chofer porque precisamente de manera rutinaria violó? Entonces tiene que haber un sistema de consecuencias a fines de que se controle, porque estamos hablando de una epidemia. 6 muertos diarios es una epidemia y eso hay que controlarlo. Bien, hacemos la pausa entonces para regresar en un momentito con el candidato presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno García. Regresamos. Porque había aquí un monopolio prácticamente entre dos empresas que ponían las reglas de juego. El primer reto en materia de política fiscal es garantizar una administración tributaria óptima y eficiente. Las propuestas de los candidatos se efectúan por primera vez en 1996 y solo a través de Teleantillas, moderado por el periodista Juan Bolívar Díaz, del 27 de febrero al 28 de marzo en 5 rondas cada una. Participaron los candidatos presidenciales José Francisco Peña Gómez, Leonel Fernández y Jacinto Peinado.
Aquí se necesita un gobierno enérgico, un gobierno que mande, un gobierno que le duela el dolor del pueblo. Vamos a una segunda ronda sobre los problemas económicos y sociales del país, cómo enfrentarlos, cuáles son las prioridades de un gobierno que pudiera ser encabezado por el doctor Guillermo Moreno. Bueno, lo primero que estamos enfrentados es a la parálisis económica que se ha derivado de esta pandemia. Y para nosotros, como ya expresé anteriormente, nosotros tenemos que abocarnos en lo inmediato a una economía de emergencia nacional, porque una de las características de la situación actual y de esta parálisis es que se produce porque los ejes de sustento de la economía dominicana, que eran factores externos, están en crisis. Está en crisis el turismo, está en crisis la inversión extranjera, está en crisis las remesas. Entonces, esa economía de emergencia nacional tiene que producirse no reproduciendo ese modelo, sino revertirse hacia un modelo de desarrollo productivo que implique el impulso de la agropecuaria, el impulso de la agroindustria, el impulso de la manufactura, el impulso de las MIPYMES, que no solamente permitan la reactivación de esos sectores productivos y el rescate de mucho empleo que hoy día se ha perdido. Algunos hablan de 900.000 y otros de más de 1 millón de empleo perdido, sino también que permita que hagamos el giro en el modelo económico de orientación neoliberal y que ha estado descansando en factores externos, incluyendo el endeudamiento público y con una economía todos los años deficitaria. Entonces, ver cómo nosotros podemos ahora afincar en esta situación la economía en esos factores internos. Eso va a implicar, entre otras cosas, va a implicar la necesidad de que nosotros como país también tengamos que hacer una inversión pública para reactivar la economía. Para nosotros esa inversión pública del Estado tiene que estar orientado hacia obras medianas y pequeñas que tengan un impacto en el bienestar de la gente. Un acueducto es una obra pública que va a crear empleo, que va a reactivar la economía y va a tener un impacto en el bienestar de todos los que van a tener acceso al agua potable, y así sucesivamente. Otro aspecto importante que ahora tenemos que discutir, y sé que es uno de los temas que posiblemente vamos a abordar, es el tema del endeudamiento, porque uno de los problemas que tenemos hoy día sobre las costillas del pueblo dominicano es que tenemos una deuda que en alguna forma luce prácticamente impagable en las condiciones actuales. Y es una de las cuestiones que tendremos que definir una estrategia para poder enfrentarla. Bueno, y eso es así como usted lo acaba de decir, y nada tiene que ver con la pandemia, es una situación permanente. Tenemos la economía que más crece y no da para frenar ese endeudamiento, no da tampoco para hacer presupuestos sin déficit fiscal, tampoco alcanza para competir exitosamente con países más pobres que nosotros, por ejemplo en el DR-CAFTA. Y el colmo, no alcanza ese crecimiento para pagar salarios que alcancen para comer, como lo indica el hecho de que de acuerdo con el Banco Central la canasta familiar está en 30.000 pesos y hay sueldo mínimo de 10.000. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es su planteamiento para que tengamos trabajos de calidad y salarios que alcancen para comer? Cambiar el modelo, Uchi. No hay otra opción que no sea cambiar el modelo.
Este modelo es injusto, es un modelo que concentra la riqueza. No solamente no crea empleo decente, no solamente paga salarios precarios, es un modelo que se basa en un 56-57% de trabajo informal. Es un modelo que no apoya uno de nuestros principales recursos, que es la agropecuaria. Entonces el modelo que tenemos que propiciar es un modelo que esté orientado al impulso de la producción nacional en eso que es una de nuestras principales riquezas, nuestras tierras, nuestro clima, nuestras fuentes de agua, que podemos tener una producción agropecuaria excelente y convertirnos en un país exportador. Y a eso tenemos que añadirle valor, porque tampoco se trata de convertirnos en un país de exportación de materias primas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del cacao o aún del tabaco. Nosotros somos un país, una potencia en exportación de cigarros, y que es una agroindustria, y de tabaco. Y eso podemos hacerlo también con el cacao, con el café, es decir, agregarle valor. Lo podemos hacer también con la pecuaria, en términos de los quesos y otros productos. Entonces, nosotros tenemos que impulsar un modelo que al tiempo que impulse la producción, esa sea la principal fuente de creación de empleo. Y es la única forma de nosotros poder avanzar en un modelo en el cual, al tiempo que logremos generar riqueza, podamos hacer que esa riqueza dé lugar al bienestar y a la prosperidad colectiva, que no lo asegura este modelo. Este modelo es un modelo sobre todo de crecimiento macroeconómico que concentra la riqueza, por eso exhibe todos los años ese crecimiento, pero es un crecimiento artificial, porque es un crecimiento basado en déficit, es un crecimiento que no crea empleo decente, y es un crecimiento que además de eso se basa en el endeudamiento público. Entonces es un crecimiento artificial. Tenemos que transformarlo en un modelo de desarrollo productivo orientado al bienestar y a la prosperidad colectiva. Miguel Franjul, director del Listín Diario. Moreno, esta calamidad mundial ha puesto de manifiesto el sentido creativo de los humanos para sobrevivir. Los más elocuentes han sido, por ejemplo, la realización del teletrabajo, el uso de tecnologías para poder seguir manteniendo la economía a una velocidad aceptable, la transformación de algunos modelos de producción en sentido general. Es decir, que estamos viendo cómo de repente la tecnología va imponiendo sus propias reglas. ¿Qué visión tienen ustedes acerca de esta revolución que ya está presente entre nosotros? Bueno, eso es una realidad y los hechos no se discuten, se aceptan. Hoy día no podemos prácticamente desenvolvernos casi en ningún área sin estar auxiliado de toda esta tecnología de la información y la comunicación. Y eso ha impactado no solo el trabajo, sino hasta la vida familiar. Ya es muy común, y sobre todo en medio de la pandemia, que las reuniones familiares se hagan por Zoom. Entonces, en vez de viajar, entonces nos metemos en la plataforma y nos hemos acostumbrado de una manera tal que precisamente en el fin de semana tenía una conversación, Aura y mis hijos y yo, y entonces a nosotros, después que ellos viven fuera y cuando terminamos, nos dio a los dos la impresión de que habíamos tenido una reunión familiar, pero no nos habíamos tocado. Entonces, eso es algo que se ha impuesto claro. Ya en las relaciones, en la dinámica de la sociedad. Nosotros tenemos que incorporarla, sobre todo en un área en que tenemos mucho atraso, que es en la educación. Una de las cuestiones que se ha puesto de manifiesto en esta pandemia es que el sistema educativo hay inequidad, porque hubo un porcentaje de estudiantes que por tener acceso a una educación de calidad, fruto del esfuerzo de sus padres, que lo han llevado a un colegio
etcétera, pudieron completar su año escolar. Pero en la educación pública, el 4% que ha sido mal invertido y que ha habido mucha corrupción, porque los PLDistas, todo lo que tocan lo corrompen, y también corrompieron esa demanda justa del 4%, resulta que no crearon la plataforma digital. Y no es que la plataforma digital viene después de la pandemia. La plataforma digital era algo que ya estaba en la educación, porque muestra de eso es que muchos colegios ya la tenían antes de la pandemia y lo que hicieron fue aprovecharla durante la pandemia. Entonces, es uno de los grandes retos que nosotros tenemos y que planteamos desde Alianza País, el poder crear plataformas digitales que permitan que nuestros estudiantes en la educación pública puedan beneficiarse de todo lo que es la tecnología de la información y la comunicación. Bien, el director del periódico El Día, José Monegro. Doctor Guillermo Moreno, tenemos el siguiente panorama. Se estima que tendremos al final de este año un déficit fiscal que podría estar rondando entre un 7 y un 9% del Producto Interno Bruto, un desempleo creciente ya al corte. Ya se han formalizado 150,000 despidos y todavía no ha terminado la fase de subsidio a los salarios y el programa fase 2 de suspensiones de empleos. Se está planteando que para dinamizar la economía, países como República Dominicana van a tener que recurrir al endeudamiento externo, obteniendo recursos frescos. Usted se ha manifestado contrario al endeudamiento externo. Uno de los pilares de la economía de la República Dominicana, el turismo. En abril cayó un 97% de la actividad turística a nivel mundial. En el mes siguiente cayó alrededor de un 55%. Se estima que tomará por lo menos un año que el turismo dominicano llegue a lo que era el 2018. Una caída de la productividad y de la producción. Con ese panorama, ¿cuáles son las medidas puntuales que tomaría o recomienda Guillermo Moreno adoptar para dinamizar la economía, que nosotros volvamos a ser la economía pujante que éramos en el 2018-2019? Bueno, la realidad es que esa no es una meta a corto plazo, lamentablemente. Tenemos que ser realistas, sino que es una meta que podremos lograr a mediano plazo, si adoptamos las medidas adecuadas. Entre esas medidas adecuadas está el nosotros poder ponernos de cara a la economía dominicana e impulsar lo que son nuestras ventajas comparativas, nuestros propios recursos. Es decir, nosotros sabemos que el turismo tomará su tiempo reactivarse. No es que lo debemos descuidar, tenemos que tomar una serie de medidas para reactivar el turismo e incluso lograr su crecimiento. Los más optimistas dicen que el turismo volverá a crecer en el 2022 y que el 2021 será un año de sostenibilidad. Entonces, eso es a mediano plazo. Ahora, nosotros tenemos una serie de recursos, como es nuestra agropecuaria, como son el impulso de las MIPYMES, como es el tema de la agroindustria, que nosotros en el impulso de la producción de esas áreas tenemos lo básico, y en ese sentido tendremos que abocarnos a afincarnos en esa producción nacional. Eso tiene que combinarse con otros factores. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que hacer una reestructuración del presupuesto. Nosotros no podemos seguir con un presupuesto que tiene unos niveles de gastos deficitarios que son alarmantes. Es decir, nosotros tenemos un déficit fiscal acumulado año tras año, que no es más que el reflejo de que gastamos mucho más de lo que producimos. Y nosotros necesitamos entonces achicar esos gastos, a sincerarlo a nuestra realidad
y poder entonces identificar cuáles son las áreas en las que tenemos que dar prioridad. Inversiones públicas que impacten el bienestar de la gente, la agropecuaria, la agroindustria, las MIPYMES, que son la principal generadora de empleo, esas MIPYMES. Entonces, esas son las áreas en las cuales nosotros tendremos que abocarnos para la reactivación económica, en lo que vamos aplicando estrategias frente al turismo, frente a la inversión extranjera y a las otras áreas que han sido tradicionales en el país. Es probable que tengamos que buscar, sobre todo en la banca multilateral, algún tipo de financiamiento. Nosotros preferimos la banca multilateral. Nelson Marrero, subdirector de hoy. Usted plantea el cambio de modelo como un objetivo que pudiera obtenerse en un término de gobierno, lo cual sería imposible por la profundidad que conllevaría. Mientras tanto, lo que tenemos de inmediato es el efecto de la pandemia, que casi nos presagia con toda seguridad que muchas unidades de producción y de negocios de pequeño y mediano tamaño y bajo capital probablemente no volverán a la actividad. Y el sector económico elevado y de recursos industriales vuelve a la actividad con unas prioridades de reducción de costos que se va a alimentar seguramente mucho en la carencia del uso del recurso humano, de la mano de obra humana. Se supone que un presidente o candidato presidencial debe tener un plan de corto plazo para aliviar y para resolver los problemas de la desigualdad en lo que cambiamos de modelo. ¿Qué usted piensa? Sí, yo estoy consciente que el cambio de modelo no es un decreto, sino que es un proceso. Pero un camino de 100 kilómetros empieza con un paso, con 2 pasos, con 3 pasos. Lo importante es ir en la dirección correcta. El problema aquí en el cambio del modelo no es la rapidez, es que vayamos en la dirección correcta. Lo importante es que hagamos conciencia que no íbamos en el camino correcto, que estábamos impulsando un modelo económico que no produce ni bienestar ni prosperidad colectivo, que no garantiza derechos económicos y sociales a la sociedad, que concentra la riqueza y que por tanto es injusto, un modelo injusto, que es un modelo que además estaba anclado en factores externos y que descuidó la producción interna, la riqueza interna, la producción de riqueza a partir de nuestros propios recursos. Entonces, lo importante ahora es que desde la dirección del Estado nosotros enfilemos el barco hacia el puerto correcto. Será cuestión de muchos factores que no podemos determinar con qué velocidad llegamos a ese puerto. Lo importante es que tengamos la carta de ruta correcta. Y esa carta de ruta no puede estar basada en déficit fiscal, no puede estar basada en la corrupción, en la falta de institucionalidad, no puede estar basada en el endeudamiento público, no puede estar basada en un modelo que no crea empleo decente y que es capaz de exhibir un crecimiento económico con un 60% de trabajo informal y con salarios de hambre que representan una tercera parte de la canasta básica familiar. Entonces, ese modelo hacia el que tenemos que empujar este país, si de algo sabemos es que no puede ser el que hemos tenido hasta ahora. Y la pandemia nos brinda una oportunidad, porque la pandemia, precisamente como ha eclipsado todos esos factores externos, ahora nos obliga a nosotros a tener que hacer acopio de nuestros propios recursos, nos obliga a tener que mirar hacia adentro,
cómo nosotros, a partir de nuestros propios recursos, sacamos este país hacia adelante. Porque ya ahora no podemos depender del turismo, o no podemos depender solo de las remesas, porque la pandemia es mundial, y en ese sentido, hoy día podemos convertir la pandemia, si enfilamos en la dirección correcta, en una gran oportunidad para hacer los cambios y las transformaciones que necesitamos. La próxima pregunta la va a formular Javier Cabreja, del programa El Día. La República Dominicana existe o tiene un déficit habitacional de alrededor de 1.400.000 viviendas, al cual se añade más o menos 30 a 35.000 viviendas al año. Me gustaría saber cuáles serían las políticas que en esta materia desde un gobierno usted llevaría a cabo y sobre todo cómo financiar esta política, más allá de una propuesta general de dónde podrían salir recursos para enfrentar un problema que está afectando a sectores excluidos en nuestro país. Lo común ante esa pregunta, la respuesta común ante esa pregunta es decir, yo voy a construir 600.000 casas, 700.000 casas. Y eso no es más que demagogia de la mayoría de los políticos que hacen ese tipo de planteamiento. Nosotros sí creemos que es un derecho de la familia una vivienda digna. Y nosotros creemos que en la medida en que logremos controles sobre el gasto público, podremos dedicar una parte sustantiva de los ingresos que tiene el Estado para impulsar la dignificación de la vivienda. Y creemos que aunque haya planes y alianzas público-privadas, que es una alternativa para impulsar planes de vivienda de sectores medios, profesionales, etcétera, tal vez la mayor urgencia que nosotros tenemos es la de dignificación de los lugares y las viviendas donde vive ya la gente. Sacar primero todo lo que son esas viviendas que están en áreas de alto riesgo y intervenir en nuestros barrios para mejorar como una política pública las condiciones de la vivienda donde vive la gente. Primero, eliminar el piso de tierra, eliminar el techo de cartón, eliminar las paredes de hojalata hechas con latas, crear condiciones sanitarias en eso de acceso al agua potable, acceso también, muchas veces un callejón asfaltado o un callejón construido le facilita la vida no solamente a los que viven en esa casa, en ese lugar, sino a sus hijos. Hay que ver las dificultades, cuando uno va a uno de esos a un barrio marginado, las dificultades que tienen los propios que viven en la casa para acceder a ellas. Es decir, nosotros creemos mucho en que tenemos que dignificar las viviendas y que tenemos que hacerlo de manera masiva, y eso implica entonces intervenir en esos barrios y en esas comunidades para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas en que tienen. Germán Marte, de la Nota Diferente. Doctor, sin energía no es posible un desarrollo. En República Dominicana se nos vendió el modelo de las plantas de Punta Catalina perdón, como la panacea, la solución definitiva. Los apagones recientes demuestran que no es así. ¿Cuál sería su plan en el sector energético para resolver definitivamente eso y para abaratar los costos de la energía en la República Dominicana? Bueno, Punta Catalina es una realidad, está construida y aporta un porcentaje importante, y lo más importante es que es propiedad del Estado. Nosotros con Punta Catalina, en primer lugar, que es, digamos, ahora mismo una fuente importante en manos del Estado, no somos partidarios de venderla, sino de que la retenga el Estado para que el Estado pueda tener un papel de rectoría en el tema energético y ejercer una rectoría y una presión
para que no se especule con el precio de la energía. En segundo lugar, nosotros quisiéramos convertir la planta de Punta Catalina a gas, porque el pasivo ambiental que supone Punta Catalina ya lo estamos viendo cuando vemos la cantidad, el cúmulo de ceniza con apenas unos cuantos meses que se están acumulando, y todo lo que eso va a impactar en la salud y en la producción de esa zona. Y en tercer lugar, en el caso particular, dado que usted ha tocado ese tema, a nosotros nos gustaría reinvestigar a Punta Catalina desde la licitación, porque es un expediente que está abierto, no ha sido juzgado. Entonces nos gustaría investigar eso, esa planta, cómo fue su licitación, su construcción, si hubo sobrevaluación, porque podríamos encontrarnos cuestiones interesantes en esa dimensión. Y pienso que todo esto va a tener indudablemente un impacto en el tema energético. Nosotros tenemos que lograr la producción de energía a un bajo costo que sea competitivo a nivel regional. Nosotros somos parte de tratados de libre comercio con países de Centroamérica, países que tienen una energía a un costo mucho más bajo que el nuestro. Y creo que el Estado tiene que emplearse para lograr abaratar el costo de la energía para que nuestros productores puedan ser competitivos en el uso de la energía. Creemos también que tenemos que aspirar, y es una de las cuestiones que está planteada en nuestro programa de gobierno, la electrificación total del país. Hoy día, así como no podemos prescindir de la tecnología de la información y la comunicación, tampoco hoy día podemos prescindir de que electrificar todo el país, comunidades, barrios, todo el territorio nacional. Jacqueline Morel, de Telematutino 11, para cerrar esta ronda. Doctor Moreno, por lo que usted ha expuesto y también por las inquietudes de los demás compañeros del panel, estamos todos de acuerdo de que la situación económica de la República Dominicana era particularmente difícil antes de que se produjera la crisis de la pandemia del coronavirus a nivel mundial, y en la República Dominicana esto ha venido a incrementar ya la cuestionada situación económica del país. Por mucho tiempo se ha hablado de que tenemos una baja presión tributaria. Algunos analistas entienden de que esa presión tributaria, si bien es cierto, es baja, también tenemos una mala calidad del gasto, y que esto pues hace un poco difícil afrontar en la sociedad y en todos los actores involucrados una posible reforma fiscal o un pacto fiscal. En medio de este panorama, doctor, donde se han caído las recaudaciones, donde las recaudaciones del gobierno y donde la actividad económica, la reactivación de la misma es retadora para cualquier gobierno de cualquier país del mundo, ¿cómo hacer eso con los recursos que tenemos? O si usted le daría seguimiento y calor a lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo y abocarnos a un pacto fiscal. Bueno, el pacto fiscal fue una de las tareas olvidadas de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nada más se pudo firmar el pacto educativo, tampoco se firmó el pacto energético. Esas son una de esas tantas leyes que son papeles para estos gobiernos. De lo que se trata es de elaborar la ley, levantarla, hacer un acto grande, muchas cámaras, luces, y ningún impacto. La verdad es que tenemos un tema serio en materia tributaria, porque parecería suicida que a alguien se le ocurra ahora aumentar los impuestos, cuando es todo lo contrario. Ahora lo que se está requiriendo es ver cómo se aligeran las cargas para poder reactivar la economía. Pero de lo que no hay duda es de que tiene que haber una reestructuración del gasto público. Nosotros tenemos déficits tan graves porque lo que tenemos es un gasto público supernumerario y en gasto improductivo, en instituciones sin funciones,
o con funciones duplicadas y solamente la tenemos para mantener botellas ahí. Tenemos funcionarios con salarios obscenos para una realidad como la de la República Dominicana. Y si nos vamos a los organismos descentralizados, entonces nos encontramos con salarios excesivos, muchas veces por asistir a una reunión cada 2 o 3 meses. Es decir, nosotros tenemos que producir como primera medida una reestructuración del gasto público que avance a mejorar la calidad del gasto. Y luego nosotros tenemos que a mediano plazo plantearnos seriamente un pacto fiscal. Porque tenemos que cambiar este sistema tributario que es regresivo, que es injusto, que es inequitativo, para un pacto fiscal que oriente el pago de los impuestos hacia un sistema que sea progresivo y que paguen más los que tienen más. No puede ser que siga descansando toda la carga tributaria en los sectores, en las clases medias y en los sectores populares con ese sistema indirecto de pago de impuestos. Pero eso tendrá que hacerse a mediano plazo, porque ahora tendremos que, sobre todo, concentrarnos en la mejoría de la calidad del gasto público, que es realmente bochornoso. Cuando regresemos, un tema Vamos a una tercera ronda de preguntas al doctor Guillermo Moreno, esta vez sobre las propuestas institucionales, democráticas institucionales. También podríamos comenzar de una definición de hacia dónde se asemeja su programa, porque usted la gente lo considera como un hombre de izquierda, otros dicen que es muy céntrico, otros dicen hasta que es conservador. Usted que es social cristiano, demócrata socialdemócrata, comunista, ¿qué es lo que es el doctor Guillermo Moreno? ¿Su programa hacia dónde va? Me gusta que las conclusiones las saquen los demás, más que yo mismo calificarme. Pero indudablemente nosotros somos parte de una propuesta progresista que busca producir cambios y transformaciones institucionales, económicas y sociales en este país. Sobre todo esos cambios institucionales tienen que ver con todo lo que es nuestro atraso, porque el problema de la República Dominicana es que nosotros tenemos tareas liberales que no hemos cumplido, de la democracia representativa que no hemos cumplido y que aspiramos también a una democracia mucho más profunda, participativa. Entonces, en alguna forma tenemos que ponerle atención a esos 3 niveles, las tareas liberales no cumplidas, el fortalecimiento de algunas instituciones de la democracia representativa y profundizar esto hacia una democracia participativa. En ese sentido, nosotros impulsamos la necesidad de una democracia, en primer lugar, que haya separación de poderes, que haya elecciones transparentes y con pulcritud limpias, sujetas a la legalidad electoral y que eso sea administrada por jueces realmente independientes. Pero al mismo tiempo propugnamos porque haya un país donde las instituciones funcionen, funcione el Congreso en su papel de fiscalización, funcione la justicia en su papel de juzgar las violaciones a la ley y establecer las consecuencias, las sanciones, y un país donde el ciudadano tenga derecho a participar y a ejercer el control sobre sus gobernantes y gobernados, y no que seamos los ciudadanos convidados de piedra frente a estos presidentes todopoderosos
que hacen con los recursos públicos y con la república y con las instituciones lo que quieren y lo que les viene en gana. Entonces no, nosotros necesitamos una democracia que también sea participativa, que esté afincada en la soberanía de los ciudadanos y que los ciudadanos realmente tengamos mecanismos de control sobre nuestros gobernantes y nuestros representantes. Ahí es que se inscribe nuestra visión de ese país democrático que es uno de los ejes de nuestro programa de gobierno. Doctor Moreno, el gobierno provee, el partido de gobierno provee al Procurador General de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a la casi totalidad de los miembros de la Cámara de Cuentas, a algunos de la Junta Central Electoral, a algunos del Tribunal Superior Electoral y a algunos del Tribunal Constitucional. Es un clamor la independencia de la justicia. El procurador se puede cambiar, pero los jueces tienen plazos constitucionales. ¿Qué haría usted para devolverle la independencia a la justicia? Nosotros tenemos que hacer una asamblea constituyente para modificar la Constitución. Y en esa modificación de la Constitución, uno de los órganos que tenemos que modificar es el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo tengo en eso una posición bastante radical. No solamente hay que sacar al procurador del Consejo, sino también al presidente de la República. Porque el presidente de la República es el gran condicionador de las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura y que afectan las altas cortes y la Suprema Corte de Justicia. Nosotros hemos vivido dos experiencias en los últimos 16 años que es grave. En los gobiernos de Leonel Fernández, él llevó como presidente de la Suprema Corte de Justicia a un juez que era su abogado asociado en la oficina privada de él. Y al margen de los méritos que tenía académicos y jurídicos que tiene ese abogado, que yo se lo reconozco, pero era inadecuado que usted lleve como presidente de la Suprema a su abogado asociado de su oficina. Pero también acaba de pasar ahora. El presidente Danilo Medina ha llevado a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un activista de su facción política, que incluso unos meses antes de asumir esa función andaba en actividades de proselitismo en una de las regiones del país. Y lo llevan allí precisamente para garantizar impunidad. Eso no puede ser. Y mientras el presidente de la República sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, no habrá forma de sustraerse a la influencia que va a tener en la determinación de quienes presiden las altas cortes y sobre todo la Suprema Corte de Justicia y a través de la Suprema de todo el aparato institucional. Pero yo voy más. El Consejo Nacional de la Magistratura también debe intervenir en el nombramiento del procurador para garantizar esa independencia, pero también debiera ser el que garantice, nombre los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Posiblemente, y de lo de las cámaras de cuentas, posiblemente porque es un órgano en el que podría lograrse con criterios de mucho mayor independencia de esos órganos. Es decir, nosotros tenemos que aplicar la medicina al mal que tenemos, no en la teoría, no es que en otros países la Junta lo nombra tal órgano, no, es a la realidad nuestra. Incluso nosotros soy partidario de que en esa reforma, en el Consejo Nacional de la Magistratura, la mayoría se modifique para que sea por lo menos con la aprobación de las 2/3 partes, para que se nombren esos incumbentes sobre la base de acuerdos políticos entre los distintos sectores que participen. Es una manera de lograr un nivel de independencia que hoy no tenemos. Nelson Marrero, director de hoy. En gran medida, los males enfocados por usted ahora tienen que ver con un asunto cultural y de realidades y hechos, que es el presidencialismo, el que tiene anulada prácticamente la independencia y autonomía de órganos, sobre todo los de control, y sobre el Ministerio Público y sobre el Poder Judicial, tiene toda esa supremacía.
habría que ver que en vez de autonomía de órganos que lo merecen, el Estado Dominicano tiene descentralizaciones que convierten en cotos departamentos y órganos administrativos para negociación política y para la inclusión y creación de alianzas que no siempre son las que más convienen a la sociedad. ¿Cómo se plantea usted eliminar esa supremacía que anula las saludables autonomías y de fiscalización de las funciones públicas? Más que cultural, eso lo que refleja en muchos casos es nuestro atraso institucional. Es decir, más que apelar a una cultura del presidencialismo, lo que hemos tenido es un presidencialismo enquistado que ha afectado nuestro desarrollo institucional y democrático. Aquí todavía está pendiente destrujillizar muchas prácticas. Y cuando uno revisa lo que pasa en la República Dominicana, nos damos cuenta que así como el tirano ponía a quien quería en el Senado y que a quien deseaba en el órgano electoral y a quien deseaba finalmente en el órgano de los diputados y en la Suprema Corte de Justicia, 60 años después, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en cómo se nombra finalmente y a quién responde? A los intereses de quién responde el presidente de la Suprema, el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Cuentas, etcétera. Entonces, nosotros, más que de una cultura presidencialista, lo que estamos hablando es de un presidencialismo enquistado que ha anquilosado nuestro desarrollo institucional, porque otros países han podido evolucionar sobre la base de una democracia representativa a una mayor separación de poderes y a una mayor independencia de esos órganos y mucho mayor fidelidad al apego de la ley que rige cada una de estas instituciones. Y los proyectos políticos que debieron ser los renovadores, lo debió hacer el PRD en el 78 y claudicó, no lo hizo. Y lo debió hacer el PLD en el 96. ¿Y qué hizo? Reprodujo las enseñanzas del balaguerismo y que a la vez reproducían muchas enseñanzas del trujillismo. Entonces hemos venido, y el trujillismo reprodujo otras del pasado, hemos venido con esa sumatoria y no ha habido un proyecto, como sí lo está planteando Alianza País, de producir un nuevo orden democrático, de producir una ruptura en esas tradiciones, en esa cultura, en esas prácticas, para cambiar esta democracia representativa presidencialista en una democracia más participativa, donde haya real separación de poderes y donde haya una fortaleza institucional, donde el Congreso fiscalice al Ejecutivo, donde el Poder Judicial juzgue la actuación de ciudadanos y también de los demás poderes, donde la Junta Central Electoral pueda garantizar procesos electorales limpios, creíbles, libres, apegados a la ley y con equidad, donde la Cámara de Cuentas puede ejercer el control de las finanzas públicas, de los recursos públicos. Ese es el nuevo orden democrático que nosotros planteamos en Alianza País. Jacqueline Morel. Doctor Moreno, el doctor Joaquín Balaguer decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Vimos que en el año 1995, durante la campaña electoral, el doctor Leonel Fernández, candidato presidencial, reveló el dato de que en ese momento la corrupción se llevaba 30.000 millones de pesos. Luego vimos que Hipólito Mejía dijo que no iba a tolerar la corrupción. Recordemos el eslogan de Jorge Blanco con mano limpia. También Danilo Medina dijo que el que no tocara la partitura de su música, de que todo iba a ser hecho correctamente y que no iba a ser tolerable a la corrupción. Y lo que hemos tenido hasta este momento es que ninguno de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora ha satisfecho esa demanda de la población de que haya justicia, de que haya transparencia, de que haya
una lucha realmente contra la corrupción y la impunidad. Muchos dicen que es un tema de voluntad del sistema. ¿Cuál sería la diferencia en un gobierno encabezado de Guillermo Moreno para hacer eso una realidad en la República Dominicana? Quiero comenzar por decirle que la frase del doctor Balaguer con la experiencia posterior se quedó corta. Ya la corrupción no se queda en la puerta del despacho, entra en nuestro país. Los grandes casos de corrupción nos revelan que la corrupción en la República Dominicana es estructural y es una política de Estado. No hay una sola actividad en el Estado que no sea aprovechada para actos de corrupción y para hacer nuevos negocios, incluso la pandemia. Acabamos de vivir uno de los casos más lamentables, cómo utilizar la pandemia para sobrevaluar equipos, medicinas y para hacer licitaciones. Eso nos da una idea, pero no es nuevo. Recordemos que cuando en los gobiernos de Leonel Fernández, cuando hubo el terremoto en Haití, se utilizó también esa tragedia humana para también un esquema triangular de utilizar recursos y buscar recursos del Estado. Es decir, estamos ante algo endémico que sea en la República Dominicana, que es la corrupción. Ahora, hay algunos indicativos que nos pueden ayudar a saber si una propuesta política va en serio contra la corrupción o no. Y es cómo se financia esa propuesta política. Usted puede estar segura que nosotros sabemos en Alianza País cómo buscar recursos ilícitos y nosotros sabemos a dónde hay que tocar las puertas para buscar recursos mal habidos para financiar una campaña. Pero nosotros nos apegamos a principios y nosotros preferimos hacer una campaña sencilla, con límites reales como lo que tenemos, que no podemos tener las vallas y los anuncios que otros pueden exhibir, porque nosotros decimos que el cambio, la transformación, esa lucha contra la corrupción no empieza cuando se tome el gobierno, comienza ahora, precisamente pudiendo conservar la independencia. Yo le puedo asegurar que no recibo, ni he recibido, ni Alianza País, ni recibe dinero de la corrupción, porque el corrupto que financia las campañas lo que busca es impunidad. Ni recibo dinero del narcotráfico, porque el narcotraficante lo que busca luego es protección. Ni recibo tampoco financiamiento de grupos corporativos que luego quieran imponerme su agenda de prioridades por encima del interés nacional. Entonces, yo sí puedo hablar de que en nuestra práctica política nosotros nos apegamos a principios, a valores, a normas que son una primera garantía de que llegaremos al gobierno y allí haremos un gobierno honesto y enfrentaremos la corrupción y acabaremos la impunidad. Gracias. Duarte, en su proyecto, hablaba del poder municipal y le daba una importancia capital a la par con los otros poderes del Estado. Pero precisamente por esa cultura presidencialista que usted hablaba en principio, todo se concentra en el Palacio Nacional. Entonces el poder local queda marginado, subyugado económicamente. Hay una ley que establece un 10% de los ingresos fiscales para los ayuntamientos. ¿Usted lo cumpliría eso? ¿Se compromete por fin a que eso sea una realidad? Nosotros creemos, igual que Juan Pablo Duarte, que el poder municipal es un cuarto poder del Estado. Y lo creemos porque tenemos la concepción de que los ciudadanos no viven en la República Dominicana. Eso es una ficción. Los ciudadanos vivimos en una casa, de una calle, de un barrio, de un municipio concreto. Y nuestra posibilidad real o no de acceder a los beneficios de la democracia, yo lo podré tener en esa casa, de esa calle,
de ese barrio, de ese municipio donde yo vivo. Por tanto, el poder municipal es fundamental para poder garantizar el bienestar colectivo de las personas. Y es ahí donde yo tengo que recibir los beneficios de vivir en una sociedad democrática. Por eso creemos en el poder municipal, es lo que se llama la democracia de la proximidad. Para eso nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno, no solamente rescatarle al poder municipal las competencias que le ha ido sustrayendo el poder ejecutivo, sino también ampliarle esas competencias. No es posible, por ejemplo, que en un municipio, en el municipio de Santiago, de Moca, de La Vega, de San Cristóbal, se esté discutiendo o se esté implementando un plan para luchar contra la violencia contra la mujer y el poder municipal, el ayuntamiento, esté ausente. No es posible que en esos municipios se esté impulsando una estrategia para disminuir la deserción escolar y el ayuntamiento esté ausente. O que se esté impulsando una campaña epidemiológica y el ayuntamiento esté ausente. Es decir, el ayuntamiento tiene que ser un poder real, vivo, que esté integrado. Ese poder municipal tiene que ser además compartido con una planificación regional, porque nosotros tenemos la realidad de que tenemos 158 municipios y 235 distritos municipales, que si los sumamos nos da 393 demarcaciones territoriales. Entonces nosotros necesitamos hacer una planificación regional, sobre todo en varias áreas, en el área del medio ambiente, en el área de los desechos sólidos, en el área de la planificación territorial, una ley que hay que tener y que tenemos que lograr de planificación del territorio. Entonces, en esos aspectos tenemos que saber combinar lo que es el poder municipal, que va a tener su peso en el municipio, con una planificación regional que permita que haya un uso mucho más eficiente de los recursos públicos. Javier Cabreja. Gracias, Suchi. Además del modelo económico, del tipo de economía que requiere la República Dominicana, se habla del modelo de Estado, del tipo de Estado que requiere la democracia en nuestro país. En 40 años de transición democrática hemos tenido gobiernos más conservadores, gobiernos más liberales, distintos partidos políticos, pero todos desde el Estado han coincidido en mantener un Estado clientelar, un Estado patrimonialista, un Estado que ha sido ineficiente en atender las necesidades y demandas de la ciudadanía. ¿Qué tipo de medidas se propone usted desarrollar para promover las reformas y la modernización que requiere el Estado dominicano? En mi concepción, en el programa de Alianza País, nosotros replanteamos el papel del Estado, porque nosotros no comulgamos con la visión neoliberal, en la cual le asigna al Estado una especie de simple regulador bajo la ficción falsa de que el mercado es el que distribuye equitativamente. Eso es como un policía de tránsito. Sí, exactamente. Es una especie de semáforo. Ese estado semáforo, nosotros no creemos en ese estado. Creemos en un Estado que asuma roles en la promoción del desarrollo, un Estado que al mismo tiempo se convierta en garante de los derechos económicos y sociales, tome las medidas, lo asuma como parte de su esencia, que en este país la gente tenga el derecho a la salud, a la educación de calidad, y entonces pueda producir las alianzas público-privadas, pero el Estado asumir esa responsabilidad.
Entonces, en esa visión nuestra del Estado está también el tema institucional. Nosotros creemos que desde el Estado debe haber una voluntad, una disposición para que el Estado se reencuentre con lo que son sus funciones naturales y con lo que son las funciones naturales de sus órganos. En ese sentido, tenemos que impulsar desde el mismo Estado la separación de los poderes. Tenemos que garantizar, tiene que ser parte esencial de los que dirigen el Estado, garantizar la independencia de la justicia. No esta práctica que nosotros tenemos de cómo logramos acaparar la justicia y someterla, o cómo logramos un Congreso como ese que tenemos, que es un sello gomígrafo, que aprueba sin leer. No, sino cómo nosotros impulsamos que el Congreso juegue su papel de fiscalización, cómo nosotros logramos que la Cámara de Cuentas efectivamente, como parte de la sanidad del propio Estado, ejerza sus niveles de control en cómo cada ministerio administra sus recursos y se hagan las auditorías y se deriven las responsabilidades del lugar. Es decir, nosotros creemos en ese Estado, garante de los derechos económicos y sociales, culturales y ambientales, que al mismo tiempo desarrolle institucionalmente al propio Estado y que promueva el desarrollo nacional. Yo no creo que el presidente pueda ir a dispendiar los recursos del Estado, a botar dinero, a pasear para atender un ego personal o a menos un problema de tipo emotivo. Hay una brecha muy grande entre ricos y pobres en la República Dominicana, que es la fuente de la desigualdad social que tenemos en el país. En el año 2000, en las propuestas de los candidatos a través de Teleantillas y moderado por Juan Bolívar Díaz, que se llevó a cabo del 1 al 22 de marzo en 4 rondas cada uno, participaron los candidatos presidenciales Danilo Medina e Hipólito Mejía. Joaquín Balaguer declinó participar. Pero hay una cosa que ustedes y todo el pueblo dominicano debe tener presente. Quien habla no está al servicio de ningún interés que no sea el interés del país. En lo que sí pueden estar seguros ustedes es que no vamos a servir ni intereses nacionales ni internacionales, que estaremos siempre al lado del pueblo dominicano. Siempre, siempre al servicio de los que no pueden y no al servicio de los que pueden. Vamos a una última ronda mucho más rápida y van a ser las preguntas y las respuestas más cortas, porque se nos acaba el tiempo. Miguel Franjul, del Listín Diario, director. Doctor Moreno, a raíz de la pandemia del coronavirus, muchas naciones decidieron cerrar fronteras, establecer prohibiciones muy estrictas al movimiento de personas entre países, y ahora con la velocidad de propagación de ese virus, las naciones también se están protegiendo aún más en relación con los migrantes, los turistas y las personas que llegan de fuera. En el caso de Haití, que es un país que también está en situación muy vulnerable, y en relación también con el cambio de paradigma del derecho migratorio, ¿cuál sería su política de relación con ese país? Nosotros primero estamos obligados a tener unas relaciones fluidas con Haití y es además uno de nuestros socios comerciales más importantes y compartimos varios cientos de kilómetros de frontera. Ahora, somos 2 naciones y somos 2 estados y como tal debemos tratarnos y además respetarnos.
en nuestro programa de gobierno está el control estricto de nuestras fronteras, porque hay que controlar la frontera terrestre, que está convertida en tierra de nadie por años, pero hay que controlar la frontera aérea y la frontera marítima. Y hay que controlarla para que a través de ninguna de estas haya un tráfico de personas, ni tampoco de armas, ni tampoco de droga, que es una de las vías por las que se introduce aquí el narcotráfico, ni tampoco contrabando de mercancías. Nosotros siempre hemos sostenido que en nuestro gobierno todo extranjero deberá, para permanecer en el territorio nacional, tener un estatus legal definido, de acuerdo a lo que plantea nuestra ley de migración. De tal manera que bajo esa política nosotros podremos aceptar a los extranjeros que estamos en disposición de recibir y en esa misma medida garantizarles sus derechos como persona, pero sometido al control de las fronteras y también a un estatus legal definido. Es decir, que si son ilegales, el gobierno suyo los deportaría. Bueno, la persona que esté en el territorio nacional tiene que tener un estatus legal. Hay muchas categorías. Hay el que viene a estudiar, el que viene a trabajar. Ahora, el que no puede definir un estatus legal, no, ¿qué hace en la República Dominicana? Porque hay unos que vienen como migrados, bien, como perseguidos, bien. Todo eso son estatus legal. Pero el que no puede justificar un estatus legal, entonces tiene que irse a su país. Entonces le toca a José Monegro. Doctor Guillermo Moreno, la cultura delictiva del país está tan arraigada que hasta se exhiben en medios de comunicación actos delictivos como por ejemplo interceptaciones telefónicas ilegales y no pasa nada. Entonces, lo que demuestra que hasta del propio Estado se promueve el delito, acciones delictivas como esa. Y se utiliza el aparato estatal para cosas como esa. ¿Qué reformas implementaría Guillermo Moreno para que desde el Estado empecemos a cumplir la ley y que haya una política real de enfrentar el delito? ¿Qué reforma en los aparatos, en el aparato persecutor del delito en la República Dominicana, que como vemos a veces promueven el delito, haría Guillermo Moreno en caso de llegar a la presidencia? Lo primero es cambiar el gobierno, porque el mal de origen está en los gobiernos que hemos tenido, que auspician esa violación de la ley. Un gobierno que es violador de la ley tiene muy poca autoridad para exigirle a los otros que la respeten. Entonces, nosotros, una de las cuestiones que hemos predicado y hemos asumido siempre el compromiso es de hacer un gobierno que sea respetuoso de la ley, que sea capaz de imponer el imperio de la ley. Y sobre la base de eso vamos a exigir a los demás, a los ciudadanos, que respeten la ley, predicando con el ejemplo. En ese sentido, todas estas manifestaciones que nosotros vemos, que se da tanto en la sociedad como en los organismos de seguridad, hay que eliminarlas. Aquí, por ejemplo, no hace mucho se estaba exhibiendo, y todavía se hace, por las redes sociales, el microtráfico anuncia sus puntos de venta. ¿Pero por qué lo hace? Porque tiene la complicidad de en un destacamento, de algún oficial de la policía que los protege. Y no pasa nada. Entonces eso no pasaría en un gobierno nuestro. En un gobierno nuestro nosotros tenemos la vocación, la autoridad, el carácter, la determinación de enderezar este país y de poner este país en función de que se respete la ley y de que las instituciones funcionen. Esa Policía Nacional hay que transformarla de arriba a abajo, y no es casual que dije de arriba a abajo. Es decir, hay que producir una gran profilaxis dentro de ese órgano, porque es una policía que todavía está dominada por grupos y por mafias, y hay muchas conexiones
con el narcotráfico y con sectores delincuenciales. Entonces, no puede ser que el órgano de investigación, o mejor dicho, de prevención, tenga esos vínculos. Eso lo deforma todo. Pero no solamente pasa en la policía, ojo, pasa también en el gobierno. Aquí el narcotráfico ha tenido el auge que ha tenido por la protección que ha recibido a nivel oficial. Cuando nosotros revisamos los casos de los grandes capos, siempre nos encontramos Padrinazgo, Quirino, Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, César el Abusador. Ahí hay para repartir en todos los gobiernos. Todos estos funcionaron bajo padrinazgos claros y evidentes de gobierno, que estaban por encima. Recordemos el caso de César el Abusador, que se cuenta que la DGI fue a cerrarle un negocio porque tenía una deuda y recibió una llamada de Palacio. Y se paralizó la acción de la DGI. Así actuaba César el Abusador ahora en el gobierno de Danilo Medina. Entonces, ¿cómo pueden funcionar las instituciones donde hay ese desparpajo en términos de la conexión entre delincuencia, narcotráfico y sectores oficiales? Eso no va a pasar en un gobierno de Alianza País y que yo dirija. Doctor Moreno, vamos a pregunta de respuesta de un minuto, porque son las preguntas, algunas de las que han formulado a través de las redes nuestros televidentes. Por ejemplo, Javier Victoria pregunta, ¿está usted a favor de modificar la Constitución para tener un procurador independiente? Sí, creo que me tomé un segundo. Sí. En un segundo. Sí. Estoy completamente de acuerdo en eso. Roseli García pregunta, ¿mantendría o anularía las ayudas que tiene el actual gobierno? ¿Cuáles ayudas? Porque ayudas nosotros, sociales, bueno, esa no puedo hacerlo en un segundo. Resulta que nosotros creemos que sí, que aquí se requiere de una política de asistencia social. Lo que tenemos es que despartidarizar la asistencia social. Y además, en segundo lugar, que cada una de esas medidas de ayuda tengan un carácter transitorio, porque tiene que ser esas ayudas asistenciales para desarrollar capacidades y para desarrollar oportunidades, porque una ayuda, una asistencia que se convierte en permanente, lo que usted está creando es un parásito. Entonces no, hay que hacer ayudas de solidaridad y asistenciales, pero al mismo tiempo promover el desarrollo de capacidades y oportunidades para que esa persona en un momento determinado se libere de tener que buscar esa asistencia que en este país normalmente está combinada con el clientelismo. Vamos a una última pregunta y le vamos a dar 2 minutos porque es muy importante esta. Wilson Gras pregunta, en caso de ganar las elecciones, ¿cuál sería su estrategia para lidiar con la delincuencia, la común, que nos está agobiando, dice? Bueno, aquí hablar de delincuencia hay que hablar de la común y la de cuello blanco. De las dos juntas. Sí, claro, no, porque no podemos tiene solo recargar, con la otra, no podemos recargar solo la delincuencia común. Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que atacar las causas de la delincuencia, que tiene mucho que ver con la falta de oportunidades, el desempleo. Cuando uno ve la cifra de que en este país un 29% de los jóvenes que están en la población económicamente activa, un 29% está desempleado y un 20% ni trabaja ni estudia, y vemos la cifra de deserción escolar, nos damos cuenta que ahí están las causas de mucha de la delincuencia. Cuando nosotros sabemos que en muchos barrios, óiganlo bien, en muchos barrios y comunidades el principal empleador es el microtráfico, entonces eso es grave, eso nos da una idea de la delincuencia. Cuando nosotros sabemos que todas estas realidades, entonces vemos que la delincuencia tiene una matriz social, que no es un problema jurídico, es un problema social y tenemos que atacar la causa. Pero al mismo tiempo tenemos que investigar y perseguir la delincuencia. Es decir, al que es objeto de un asalto no puede esperar que se eliminen las causas para sentir tranquilidad. Hay que darle una respuesta. Entonces hay que tener una mano firme de investigar y de perseguir la delincuencia. Y para eso necesitamos transformar la Policía Nacional. Esa Policía Nacional tiene que convertirse en un cuerpo
ciudadano que implique, esté integrado por agentes profesionales que tengan las técnicas adecuadas y que sus miembros tengan garantizado una vida digna y además salarios justos, salarios adecuados para esa función que realizan. Pero nosotros necesitamos también transformar el Ministerio Público, porque no hacemos nada con tener una policía preventiva si quien investiga las infracciones, que es el Ministerio Público, no tiene al mismo tiempo las condiciones para hacer esa investigación y persecución. Y necesitamos transformar también el sistema carcelario. Nosotros no podemos seguir teniendo un sistema carcelario, oigan bien, en el cual la autoridad solo tiene el control de la verja perimetral y dentro es tierra de nadie. Entonces no, tenemos que transformar el sistema carcelario para que pueda haber real reinserción y disminuir la reincidencia en esa materia. Y tenemos que aplicar una política de ataque frontal de la corrupción, que es la corrupción de cuello blanco, la delincuencia de cuello blanco, una política frontal que apunte en el sentido de investigar, que es nuestro compromiso, investigar todos los casos de corrupción no prescritos y llevar los corruptos a la cárcel y acabar con la impunidad. Y al investigarlo, nosotros no nos detendremos en si es un expresidente, un exlegislador, un exministro o un exalcalde. El que robó dinero público debe responder, porque en el gobierno de Alianza País no habrá borrón y cuenta nueva. Y vamos además a recuperar lo robado, porque no vamos a permitir que nadie, porque vaya un año a la cárcel o lo investigue, luego disfrute bienes que son de carácter público. Esa es la propuesta de Alianza País frente a la corrupción. Doctor Guillermo Moreno, usted ha respondido muchas preguntas aquí. Le voy a pedir que haga un ejercicio de síntesis para que le diga a los votantes, con pocas palabras, 3 razones por las que usted considera que eso deben en un elegir. minuto nada más, doctor. En pocas palabras. Bueno, de nuevo quiero comenzar dándole las gracias por preguntas tan interesantes que han permitido que yo pueda comunicarme con el pueblo dominicano. Alianza País aspira a dirigir los destinos nacionales porque nosotros tenemos un compromiso con nuestro pueblo para garantizar una democracia en la cual haya instituciones que funcionen y si además haya respeto a la ley, verdadera separación de poderes y además de eso que haya mecanismos de participación. Alianza País aspira a gobernar la República Dominicana para impulsar un modelo de desarrollo que no solamente impulse y garantice la producción nacional, sino que garantice los derechos económicos y los derechos sociales de todos los dominicanos a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda digna, al transporte seguro. Y Alianza País aspira a gobernar este país para enfrentar la inseguridad ciudadana y para enfrentar la corrupción y la impunidad. En un gobierno de Alianza País vamos a llevar los corruptos a la cárcel, vamos a recuperar los robados y vamos a acabar con el borrón y cuenta nueva. Alianza País se compromete a impulsar un nuevo orden democrático en la República Dominicana que nos permita enderezar este país. Por eso te pedimos que nos apoye en estas elecciones del 5 de julio de este año. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial del partido Alianza País. Muchas gracias también a todos los integrantes del panel, los ejecutivos de los medios de comunicación del Grupo Corripio. Mañana vamos a tener la segunda presentación de las propuestas de los candidatos con el doctor Leonel Fernández, quien es el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y otros 5 partidos aliados. Y pasado mañana, el jueves, el licenciado Luis Abinader,
candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y 6 partidos aliados. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por la compañía de este primer encuentro del martes y nos vemos mañana a partir de las 7. Hay que recordarles que este programa se reproducirá a la 1 de la tarde hoy por Coral 39, a partir de la 1, a partir de las 8 por el canal 11 y a partir de las 10 de la noche por el canal 2. Muchísimas gracias.